Buenas noches, bienvenidos a estas charlas quincenales que el Archivo General del Estado coordina con el maestro Miguel Ángel Muñoz y por parte también del director del Archivo General del Estado, Lucas Martínez Sánchez. Me invitaron ambos para que expusiera un poco del tema que trabajé en mi tesis de licenciatura, que trata sobre el conflicto religioso en la parte sureste del estado de Coahuila. 1900 fue dedicado a la cuestión de Saltillo en 1926 a 1929. Tengo una pequeña presentación que me gustaría compartirles. Ok, bueno, en lo que les voy contando un poco del tema. Mi, mi tema de tesis lo fui viendo conforme fui avanzando en la carrera, ya por el último semestre de mi licenciatura, en octavo semestre más bien, me fui de intercambio a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, ya que ahí se tiene una clase dedicada a la cristiada, y fue lo que llamó mi atención, sobre todo en yo que desconocía un poco del tema, pero a la vez me apasionó gracias a una de las visitas que tuvo el doctor Jan Meyer en el Secubar, donde presentó algunos otros temas, no de la cristiada, pero claro, siempre en toda charla surgía este tema de la cristiada, porque siempre ha sido un experto en el tema y lo ha trabajado de manera espléndida en la cuestión de la región occidente y del Bajío. Aquí está la presentación. A partir de ese entonces fue que me llamó la atención qué era qué es lo que pasó en Coahuila, qué se llegaría a presentar en esta situación, que se llevó, si hubieron enfrentamientos como los que describía el doctor Jan Meyer o no, o quiénes eran esas personas que fueron cristeros aquí en la ciudad. Batallé un poco para encontrar información, sí, al principio, pero sabiendo buscar pude dar con algunas cuestiones interesantes acerca del tema, lo cual me llevó a hacer un buen capitulado, sobre todo del último capítulo que es dedicado ya a la cuestión religiosa de lleno aquí en la ciudad de Saltillo y parte de los eventos que sucedieron alrededor. Pero bueno, esta es mi presentación y empecemos. Un poco del contexto histórico que va a ser aquí sobre la diócesis. Pues se va a crear en 1891 con la bula Illudin Primis. Aparte de esta diócesis se elevó al rango de arquidiócesis otros obispados que eran los de Linares, o sea, ahora Monterrey, Oaxaca y Durango. Parte del territorio episcopal de la diócesis de Linares y de la diócesis de Durango se separó, ya que estaba dividido en el estado físico de Coahuila. Pero bueno, este es un extracto de esa bula y aquí se mencionan algunas de las parroquias que pertenecieron a la nueva diócesis, a la diócesis de Saltillo. Vemos que se desprendieron de Linares, pues sí, Santiago Apóstol, que viene siendo ahora catedral, San Esteban Protomártir, Arteaga, Ramos Arizpe, Candela, Monclova, San Buena, Nadadores, Cuatro Ciénegas, Santa Rosa, San Fernando, Nava, Piedras Negras, Río Grande, que ahora es Guerrero, Coahuila, Progreso, y del arzobispado de Durango se, se desmembraron Álamo de Parras, que viene siendo Viesca actualmente, Matamoros de la Laguna y Parras del Fuente. Y pues bueno, se instituyó como catedral de la diócesis de Santiago Apóstol, la actual catedral de Saltillo. El primer obispo de Saltillo fue
del clérigo Santiago de la Garza Zambrano, o Santiago Garza Zambrano también, solamente que él va a llegar en 1893 y se va a ir porque va a ser trasladado a la diócesis de León en 1898. Posteriormente, en 1900, va a regresar a sus tierras norteñas. Él era originario de Monterrey y va a ser designado como el segundo arzobispo de la diócesis de Linares. Bueno, arquidiócesis ya en 1900. El segundo obispo de la diócesis de Saltillo va a ser José María de Jesús Portugal y Cerratos. Él era franciscano, él fue trasladado de otra diócesis, él venía de la diócesis de Sinaloa. Él había sido nombrado obispo a partir de 1888 y fue trasladado en 1898 y va a terminar en 1902 para ser trasladado nuevamente a la diócesis de Aguascalientes, que tenía pocos años de haber sido creada. Y aquí uno de los personajes centrales, sobre todo uno de los actores. Vamos a ver esta cuestión de actores, tres, que vamos a utilizar para la cuestión de este tema. Pues el tercer obispo de Saltillo, conocido como Jesús María Chavarría y Aguirre, un gran obispo que tuvo un largo periodo como gobernador de esta mitra episcopal de 1905 a 1954, cuando fallece. Va a vivir un gran periodo de la historia mexicana, que va a ser el fin del porfiriato, la Revolución Mexicana, la posrevolución, digamos ya más en los 30s, 40s, cardenismo. Y bueno, este largo periodo no estuvo excepto no le tocó vivir esta cuestión del anticlericalismo revolucionario que se vivió, sobre todo tanto en la Revolución Mexicana del 14 al 19, como en la cuestión del conflicto religioso, que va a ser de 1926 al 29. En ambos periodos tuvo que salir de la diócesis. En el primero salió por, porque su vida realmente peligraba. Le habían avisado de algunas cuestiones de que estaban haciendo cosas ilegales en contra de los sacerdotes o religiosos. Ya sabrán algún tema de que hubieran algunos simulacros de ahorcamiento para algunos padres ahí al lado de catedral y todo, por parte de las fuerzas villistas. Es un pequeño ejemplo. Y él va a terminar refugiándose en San Antonio, Texas, donde posteriormente, a época del conflicto religioso, va a servir este lugar nuevamente para varios prelados y también los sacerdotes de otras diócesis, como un lugar de referencia para que pudieran llegar y, pues bueno, refugiarse de los acontecimientos que pasaban en México, tanto en la revolución como conflicto religioso. Otro sector es la parte del gobierno, que va a ser, pues bueno, en este periodo pre al conflicto religioso, va a ser lo de Álvaro Obregón, que va a ser presidente de México del 20 a 1924. En él se presenta una cuestión de anticlericalismo muy sonado, que fue lo del el estallamiento de una bomba en el atrio de la Basílica de Guadalupe. Un pequeño roce que ya empezaba a mostrarse, sobre todo en este periodo post-revolucionario que fue muy fuerte. Plutarco Elías Calles, también contemporáneo y pues bueno, también sonorense, fue presidente posteriormente de Álvaro Obregón, del 24 al 28, y es este personaje donde va a aplicar la ley, sobre todo la Constitución de 1917, va a hacerla valer ahora sí como verdadera ley, que se respete de pe a pa. Y para esto, en 1926, durante su periodo como presidente, va a hacer unas leyes que van a ser conocidas como la Ley Calles, que tienen su segundo apellido, por cierto, y que va
va a remeter los artículos constitucionales del 17, el tercero, el quinto, el 24, 27 y sobre todo el 130 en materia de cultos. Va a aplicar una ley muy fuerte en contra de la iglesia para ese entonces. Pero bueno, eso es a nivel nacional. En el nivel local, y aquí va a estar durante este periodo de guerra, bueno, de conflicto religioso, como gobernador del estado de Coahuila, el general Manuel Pérez Treviño. También ha llegado a la cuestión de el obregonismo y callismo. Bueno, ¿cómo empieza estas fracturas que se empiezan a dar entre el Estado y la Iglesia? Va a ser a partir de un cisma que se genera en 1925. Esto va a ser una idea antigua que ya tenía un prelado mexicano, que el famoso obispo de Tamaulipas, Eduardo Sánchez Camacho, quien había negado en 1895 la aparición de la Virgen, lo cual le costó el puesto que tenía como obispo en Tamaulipas. Un allegado a él que va a ser el que va a concretar esta idea de realizar una iglesia nacional mexicana, era el padre Joaquín Pérez Budar, que se va a autoproclamar también patriarca. Se le va a conocer con el apodo del patriarca Pérez. Este movimiento cismático va a durar poco tiempo y para eso también Pérez Budar necesitaba adeptos a esta nueva religión, esta nueva iglesia nacional mexicana. Y bueno, tenemos aquí un fragmento de una carta que envió Pérez Budar a un obispo. Vemos su firma abajo y la de su secretario, también un presbítero, a López, no recuerdo su nombre. Pero bueno, la cuestión es de que este movimiento va a empezar a surgir en los primeros meses de 1925. Esta carta fue enviada el 26 de febrero de ese año. Un pequeño detalle del sello de la Iglesia Apostólica Mexicana, la ICAM. Para esto, aquí va a surgir, aparte de la cuestión de prelados y gobernantes, otro actor que va a empezar a surgir sobre todo y va a tener una fuerte presencia va a ser el de las asociaciones religiosas. Este fue una portada del periódico donde el padre Pérez Budar se hicieron de un templo, el Templo de la Soledad en la Ciudad de México. Posteriormente se cambiaron al Templo de Corpus Christi. Pero bueno, eso ya fue más adelante, a mediados de 1925. Aquí, regresando a la cuestión de estos grupos. Este actor que viene siendo las asociaciones de orden católico, que lo vemos con la Asociación Católica de la Juventud Mexicana desde mediados de la Revolución, o sea, 1914, que se empieza a formar esta asociación y posteriormente va a seguir de manera estable en los siguientes años. Aquí sí aquí sí encontramos un pequeño factor de esta asociación, muy leve porque es difícil de rastrear, no hay tanta información de archivos, pero sí hay notas leves ahí registradas en la cuestión de un libro que viene siendo el de Alicia Olivera Sedano, que ella trabajó el tema de la cristiada antes que Jan Meyer. Es y que se llama Aspectos del conflicto religioso de 1926 a 1929, sus antecedentes y consecuencias. Aquí ella tuvo un acceso a lo que fue posteriormente los archivos de esta asociación, que viene siendo la de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, o LNDLR, como era conocido, o también como la Liga. Ellos tenían un lema que era Dios y mi derecho. Estas dos asociaciones, la de la Liga Nacional, como la Asociación Católica, la ACJM, también conocida, van a fusionarse en este periodo, a partir del 25 y hasta el 29. Y bueno, también un dato curioso es de que en forma secreta,
durante este periodo, sobre todo ya el de guerra, que va a ser en el 27, se va a dar la creación de las Brigadas Femeninas de Santa Juana de Arco, como a manera de una sociedad secreta, pero realizada por mujeres, donde reunían fondos o otras personas que articulaban fondos para la causa de la guerra cristera. Ellas tenían que se armaban de valor y confeccionaban la ropa para esconder todo el parque o carabinas e ir a entregárselas a los soldados a las afueras o de donde estuvieran realizando los combates. El doctor Agustín Vaca de la Universidad de Guadalajara, del CUSH, él ha hecho dos obras sobre este tema de las brigadas femeninas. Y bueno, pues de las mujeres cristeras que les tocó esos años estar ahí ayudando de X o Y manera. Regresando a estas asociaciones, no las brigadas, porque las brigadas van a ser de forma clandestina y lamentablemente sus archivos fueron quemados al final del conflicto religioso, por lo cual sí es una gran pérdida de haber sabido qué extensión tuvieron en la región norte, pero eso sí es muy seguramente que en la región occidente, como del Bajío, donde fueron grandes enfrentamientos de la cristiada, han de haber habido un gran grupo de mujeres apoyando esta causa. Pero bueno, este mapa es sobre la cuestión de jefaturas y delegaciones locales de lo que va a ser la liga. Aquí vemos algunas que van a estar aquí en el estado de Coahuila. Sí, de la liga van a estar Parras de la Fuente, Saltillo, San Pedro, Torreón y el Coyote. El Coyote está un poco muy al norte, pero es un poquito más aquí abajo de la región lagunera. Pero bueno, si podemos observar, es todo el sur del estado. No se logró concretar algo fuerte, un bloque en el centro, en Monclova o Castaños o San Buena. Y no se diga allá en Piedras Negras o Acuña. Nada encontramos. Pero bueno, por eso el sur va a ser una parte como la cresta de una ola donde va a llegar este movimiento del conflicto religioso. La liga va a tener una reunión con el comité episcopal de ese entonces. El comité episcopal era conformado por algunos obispos y arzobispos de las diócesis mexicanas. El presidente era José Moray del Río, el arzobispo de la Ciudad de México, figura central de la iglesia mexicana en ese entonces, y alguien que le tocó un estado de Tabasco, el Tabasco garridista de ese entonces, que fue muy violento en contra de la cuestión religiosa, que va a ser Pascual Díaz y Barreto, sacerdote jesuita, por cierto. Él posteriormente, en 1929, ocupará el lugar de José Moray del Río en la Ciudad de México. Pero bueno, la liga aquí va a crear una circular donde Calles, ya en mediados de 1926, va a empezar a aplicar de manera fuerte la cuestión de su ley Calles. Y para esto ya se había dado a conocer la ley Calles a partir del 2 de julio, que va a ser 2 de julio de 1926, que va a ser publicada en el Diario Oficial de la Federación, y esta misma ley Calles se iba a aplicar de manera constante a partir del 31 de julio de ese mes. Pero bueno, aquí vemos esta circular, unos de los puntos que son de llamar la atención, la abstención que va a generar esta liga, sobre todo para llamar la atención a todos los ACJmeros o gente afín a la liga, para que hicieran caso de estos pequeños puntos que se daban a conocer. O sea, abstención de comprar anuncios en la cuestión de los periódicos. Si no apoyaban el movimiento, pues simplemente no iban a comprar su periódico, o por lo menos que hiciera alguna mención de lo que estaban haciendo en ese entonces.
la abstención de hacer compras indispensables, o sea, hasta las cosas como golosinas o refrescos, nieve, fruta, todo eso estaba prohibido. Cualquier ingreso iba a ser para el gobierno en ese entonces. La mayor abstención posible del empleo de vehículos, sí, claro. La abstención de concurrir a clases de diversiones, por ejemplo, a la cuestión de salir al parque, viene mencionada. En Guadalajara ya habían aplicado algo similar en 1919 y les funcionó, sobre todo este discurso que traían desde 19 algunas personas que pertenecieron al otro movimiento conocido en la ciudad de Guadalajara como la Unión Popular, también algo similar a la Liga y la ACJM. Este movimiento de la Unión Popular va a lograr, va a concretar que los puntos que en ese entonces aplicaron sí surtieran un efecto. La misma idea la quiso integrar la Liga para ver si el gobierno podía reaccionar en algún momento y volver las cosas a la normalidad, pero no se pudo. La limitación de consumo de energías, no comprar billetes de loterías y sobre todo no concurrir a las escuelas de gobierno, estas escuelas laicas. Aquí donde se les aprueba al comité de la Liga lo del bloqueo económico que iba a realizar el 14 de julio de 1926 fue aplicado. Bueno, ahora sí, esta cuestión del boicot económico. Aquí el boicot económico lo va a realizar, como vemos, los integrantes de la Liga. Y sí se va a tener un poco de reflejo en la cuestión de aquí de Coahuila, sobre todo en Torreón. Sí llegó a registrar algo Jan Meyer. Este es un tipo de volante que se entregaba en ese entonces por miembros y simpatizantes de este movimiento. Por ejemplo, estos se dejaban abajo de la puerta de las casas en las noches y sí hubo una pequeña queja de que se estuvieron repartiendo los volantes aquí en Saltillo. Se detuvieron a 2 personas en febrero, no, en agosto-septiembre, y estas personas dijeron que el señor José López Cárdenas los había instruido para que repartieran estos volantes, más que nada. Y vemos que abajo hace esta alusión a los puntos que tenía la circular 2A, que es por ningún motivo comprar billetes de lotería. Tenías que recordar constantemente esta cuestión de la lucha que se estaba enfrentando. Por otra parte, aparte del boicot mediático que se realizó, hay una recolección de firmas, algo muy sonado a manera nacional. Se recolectaron firmas en todo México, por así decirlo, y estas mismas firmas se llevaron ante la Cámara de Diputados y Senadores para presentar una derogación de la ley Calles. Lamentablemente se dicen que se juntaron 2 millones de firmas, pero estas 2 millones de firmas ya se perdieron y no se pudo concretar esta cuestión. En etapas tempranas ya de la aplicación de la ley Calles, ya después del 31 de julio, por el mes de agosto-septiembre, Calles va a recibir a los prelados Leopoldo Ruiz y Flores y Pascual Díaz y Barreto en su despacho y pues querían llegar a una solución durante este primer enfrentamiento entre la Iglesia y el Estado, este primer enfrentamiento va a ser pacífico, pero no va a haber van a presentarse ciertos tintes que se iban a dejar lamentablemente a muertos en estos pequeños enfrentamientos o heridos. Este es un recorte de periódico del Siglo de Torreón del 31 de julio, del día que se iba a aplicar la cuestión donde van a cerrar los cultos. Aquí una cuestión. Se cierran los cultos, muchos tienen la idea de que el Estado cerró los cultos, pero no. La cuestión es de que antes de la aplicación de la ley Calles del 31 de julio, el 25 de julio de ese año,
el episcopado mexicano va a realizar una carta pastoral con la mayoría de los obispos de las diócesis mexicanas. En esa carta del 25 de julio van a decir lo siguiente, que es algo muy importante, que dice, cito: desde el día 31 de julio del presente año hasta que dispongamos otra cosa, se suspenderá en todos los templos de la República el culto público que exija la intervención del sacerdote. Cierro, cita. Con esta cuestión era de que ningún sacerdote iba a administrar los sacramentos. Nada de confesión, nada de bautismo, nada de matrimonios. Esto a manera de que si el Estado está aplicando una ley que va a ser en contra de la Iglesia Católica, yo como la Iglesia Católica lo discutimos con el Papa, al parecer hubo una respuesta que muy alentadora por parte del Papa de ese entonces, que les dijo, bueno, pues si tienen este plan, aplíquenlo, el de no administrar, y si ustedes creen que al no administrar los sacramentos para que pueda concientizar un poco al gobierno y vean la falta que hace una iglesia con su pueblo, pues van a regresar, pero van a regresar a esas cuestiones de no ser tan duros con la iglesia en México, pero no se pudo, y esto llegó a que el pueblo mexicano no lo viera con buenos ojos, o sea, tuvo una información muy, muy mala. Fue un teléfono descompuesto esta cuestión posteriormente. Pero bueno, esta es cuestión de las fiestas religiosas que se realizaron aquí en la ciudad de Saltillo, es un fragmento. Y bueno, me gustaría hacerles una pequeña mención, que es sobre todo de esto que estaba mencionando. Sí. Esto va a ser posterior, antes de que sea el cierre de templos del 31 de julio. La fiesta del Santo Cristo, que estaba acercándose al 6 de agosto, pues se tuvo que adelantar, y con eso también se hicieron una vacunación increíble de niños, porque muchas personas de la periferia, desde entonces del Saltillo y de las rancherías cercanas, al saber de esta cuestión de que se iba a cerrar o se iba a aplicar una ley en contra de la iglesia, trajeron a sus hijos y empezaron a bautizar y sobre todo a confirmar. También los matrimonios empezaron a adelantar. Si tenías planes de casarte en octubre o noviembre, pues nos adelantamos y ya se acabó. Pero sí, se adelantó esta fiesta del Santo Cristo. Está muy, muy curioso que dicen que desde 1906 se encontraba venerándose. No desconozco por qué hacen esa mención, pero bueno. Aquí una cuestión ya que vamos acercándonos ya a esta etapa del conflicto religioso del inicio. Del portada del periódico del Siglo de Torreón del 1 de agosto de 1926. Estos hechos sucedieron el 31 de julio, por lo cual tiene la fecha del 1 de agosto. Aquí hay una manifestación que se va a hacer en contra, bueno, por fieles católicos sobre todo, porque al encontrar la iglesia cerrada pensaron que, pues sí, el Estado de plano había mandado cerrar los templos. Pero bueno, se hizo una marcha en la laguna y pues tuvo consecuencias graves, porque sí hubieron un par de personas muertas durante esta marcha, que se descontroló. Hasta fuerzas policiales y gendarmes fueron, y la cuestión de la zona militar que se encontraba en ese entonces ahí en Torreón también asistió a este evento para ir a calmar la protesta de estas personas católicas. Y bueno, hasta intervención de bomberos con mangueras ahí para aplicar algo de presión y evitar
que se siguiera creciendo esta protesta, pero bueno, lamentablemente terminó muy mal. Esto es en esta primera semana de agosto, iniciando. Luego, posteriormente, al siguiente domingo, se da una manifestación, igual ahí en Torreón, una manifestación, pero a favor del gobierno de Calles, donde, pues sí, vitoreaban la ley Calles, todos, desde servidores públicos hasta, pues bueno, los maestros de escuelas asistieron. Y posteriormente, como reflejo a esta, tenemos una manifestación también en pro del gobierno, pero en la capital del estado, aquí en Saltillo. En esta asistieron hasta masones y elementos de la oficialía, o sea, directores maestros del Ateneo Fuente de ese entonces y empleados públicos, claro, tuvieron que asistir. Ellos también hicieron una marcha como los de Torreón una semana anterior. Esto fue el 15 de agosto. Y bueno, esta va a tener también un poco de enfrentamientos ahí, porque al terminar la marcha que sale de la calle de Hidalgo, recorre hasta todo Victoria hacia la Alameda de Zaragoza y regresa a Juárez y llegaron otra vez a la Plaza de Armas. Un grupo de mujeres que se encontraba en el atrio de la catedral, que por cierto estaba cerrado, pues ahí se menciona en el recorte periódico que les hicieron las cruces y pues sí, no les gustó la manera que podían apoyar ellos como diciéndose católicos mexicanos, apoyar a una ley así en contra de la iglesia. Y algunas mujeres aventaron algunas piedras a estas personas que estaban asistiendo al mitin. Y las mujeres quedaron presas por un corto periodo de tiempo en la penitenciaría, pero no pasó a mayores. Hubieron también otras personas de la ACJM o Liga de aquí, de local, que también fueron apresados, porque también el comité estaba cerca a la calle de Juárez, donde fue la marcha. Estos primeros días va a traer mucho acarreo, va a llamar la atención de muchas personas. Por ejemplo, en Guadalajara se tomó un templo, el Santuario de la Virgen de Guadalupe, el 3 de agosto. Y este mismo templo va a tener consecuencias trágicas, de que hubieron muertos también en este enfrentamiento, porque gente desde el techo de este santuario empezó a tirar balazos a cualquier persona con traje militar que se acercaran, porque pensaban que iban a quitarles el templo. Lo hicieron con una buena intención, pero pues lamentablemente los actos no fueron los mejores para aplicarse. Y bueno, aquí un pedazo de una nota que me encontré también en el Siglo de Torreón, donde exmilitares querían entrarle a echar bala a esta cuestión de esta nueva guerra que se iba a solicitar. Ahí vemos algunos nombres de exmilitares revolucionarios, el doctor Rafael Cepeda, Alfredo Ricard, ¿qué más? Pablo Rodríguez López, por ejemplo, Esteban Falcón, Andrés Sánchez, Arnulfo Cárdenas, el coronel, José de Flores, Juan Acosta y José Araya. Ellos a pesar de haber ya dejado su cargo, querían seguir en una nueva lucha que se presentaba. Pero bueno, al final, al parecer, el jefe de operaciones militares de la zona les agradeció su valentía para poder acercarse a esta nueva causa, pero pues no le entraron. Fue todo lo que pude encontrar de ellos. Avanzando un poco más en esta época que no va a ser de bala, por ejemplo, por así decirlo, tenemos una cuestión que va a ser ya a un personaje directo aquí de la diócesis de Saltillo, que va a ser una aprehensión que se da en contra del obispo Echavarría. Esta va a ser el 20 de agosto va a circular una nota con el nombre abajo de el obispo de Saltillo, que dice que es muy general para esta cuestión. Que bueno, esta nota me sirvió, fue un gran hallazgo
dado que Pablo M. Cuellar cita en su trabajo de las ciudades, de historia de la ciudad de Saltillo, los colegios de la Corregidora y el de la América, y sí, coincide la dirección donde se encontraban estos mismos. Y bueno, para mí me emocionó mucho poder haber dado con este. La cuestión de que esta nota era para que los padres no llevaran a sus hijos a las escuelas laicas. Esta nota se va a descubrir posteriormente en los siguientes meses, sobre todo en septiembre, que se le va a acusar al obispo de estar repartiendo este tipo de avisos. Y bueno, aquí tenemos que el 15 de septiembre fue encarcelado, o sea, y llevado a la Ciudad de México el señor obispo de Saltillo, Jesús María Chavarría. ¿Por qué? Porque se le encontró esta cuestión de una nota. Pablo en Cuellar hace la mención de que por cuestión de un volante se apresó al obispo de Saltillo y se le llevó a la Ciudad de México. Ahí dicen eso en su libro, y pues ya con la nota encontrada posteriormente con esta parte del periódico, de El Informador. El Informador es un periódico que se encuentra en línea en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y me sirvió también de mucha ayuda para la conformación de esta tesis. Y bueno, y sobre todo para este pequeño hallazgo, esta pequeña migaja. Posteriormente, al siguiente día va a quedar en libertad el señor obispo, pero con la recomendación, claro, que fuera a firmar cada día a cierta hora, y pues tuvo que pasar un tiempo en la capital de México. Aquí vamos a llegar a otra cuestión del tema. El tema de la cristiada o el conflicto religioso puede abordarse de muchas maneras, tanto en lo religioso, claro, pero también en lo político y lo cultural. Aquí podemos encontrar otros temas que mencionó un poco en mi tesis, aspectos legales e ilegales. Por ejemplo, una cuestión de ilegalidad que ya se va a aplicar a partir del 31 de julio de 1926 va a ser esta cuestión de que no habían sacerdotes que administraran sacramentos. Por lo tal, los sacerdotes van a administrar sacramentos, algunos arriesgando su vida, claro, a escondidas en las noches o muy temprano, a la hora que sepan, y en donde sepan ellos que no hay una presencia militar o del gobierno que pueda traerle consecuencias negativas. Y aquí tenemos un pequeño dato que se encuentra en el archivo municipal, que viene siendo la incursión de un sacerdote al sur del municipio de Saltillo, que viene siendo era el cura José, bueno, sí, Francisco de Borja Reveles, el cura Reveles de Concepción del Oro, Zacatecas. Él incursionaba porque ya tenía un permiso del obispo para realizar estos actos en los lugares más alejados de la capital. Y bueno, pues él andaba a caballo y andaba por ahí en la aventura, a un municipio del sur de Saltillo, repartiendo los sacramentos, y igual casó a algunas personas y bautizó en ese entonces. Es un pequeño dato muy curioso. También en lo ilegal, aquí en la misma ciudad se hace la mención por parte del padre Rodolfo Escobedo en su libro de que el padre Esteban Suárez, párroco de catedral, creo, si no me equivoco, él estaba repartiendo los sacramentos por las noches aquí en la ciudad y a escondidas. Una vez iba a ser apresado y llevado a la cárcel, pero logró librarla y se escapó con la ayuda de unas señoritas, claro, que le ayudaron a escapar, y posteriormente pues iba a ser una aventura para algunos de los sacerdotes que ya eran reconocidos en ese entonces, o que podían, claro, disfrazarse para pasar desapercibidos. Pero bueno. Otra cuestión que quiero hacerles aquí el reflejo es de los aspectos legales. Y es algo muy curioso esto que me encontré en el Archivo General del Estado, en un archivo inmenso que todavía falta de explorar. Pero bueno, esta es una petición que hace una señorita, una maestra, la señorita Francisca Narro,
Ella era maestra de un colegio, el Trinidad Narro, que se encontraba a las afueras de la ciudad, y solicitó al gobernador del estado, Manuel Pérez Treviño, que le concediera el permiso a ella exclusivamente de tocar la campana del templo que pertenece a esa hacienda en ese entonces, porque al tocar la campana era la manera en que podían llamar la atención a los niños y pudieran asistir a clases a su escuelita que tenía. Y claro, el gobernador del estado, claro, me imagino que tuvo que analizar esta cuestión de esta solicitud y pues tuvo que dar su consentimiento y pues claro, le encargó al juez auxiliar de ahí que presentara, de buena hora, que presentara todos los servicios que necesitara la señorita. Pero bueno, esa es una cuestión así de los aspectos legales y ilegales que se daban en este periodo, por ejemplo. Acercándonos ya un poco más a la cuestión del conflicto religioso o la guerra ya cristera que se va a dar, para empezar. Esto se va a dar a partir de 1927. O sea, a partir del 1 de enero de 1927 ya va a ser el conflicto bélico, ya donde va a haber guerra y va a haber esta cuestión de enfrentamientos de bala. Aquí una pequeña mención. Este es un mapa de la doctora Alicia Olivera, donde menciona hasta dónde llegó la cuestión del conflicto religioso. Claro, Parras sí que quedó donde es Torreón, pero bueno, casi por acá, pero aquí casi en el centro es donde está Parras. Sí vamos a tener esos tres enfrentamientos. Toda esta parte, insisto, la región sur del estado de Coahuila, que va a tener aspectos de este conflicto. Y bueno, tenemos aquí la mención de algunos cristeros que fueron saliendo sus nombres, que viene siendo Luis Cadena. Me falta averiguar si fue familiar de un padre que vivió en ese entonces, Eutimio Cadena. Pero bueno, todavía vamos a tenerlo de tarea. Y Eusebio Flores, Antonio Acuña Claro, Casimiro Recio y Jesús María Dávila. Ellos van a formar este bloque entre Saltillo y Parras. Algunos van a incursionar solamente a reclutar gente a las rancherías de aquí de las afueras. Y posteriormente van a tener algunos enfrentamientos en Concepción del Oro, porque la idea original era de que bajar de Saltillo, llegar a Concepción del Oro y cortar toda vía férrea y del cables de telégrafo para poder tener tiempo de ellos de organizarse y así formar un buen bloque por cualquier enfrentamiento que se fuera a pasar. Bueno, tenemos por la parte de Parras a este líder cristero que se va a llamar Antonio Muñiz, que es el que narra Alicia como Jan Meyer, como uno de los líderes en esta cuestión del conflicto religioso, pero en Parras. El levantamiento armado va a empezar, como lo había mencionado, el 1 de enero ya del 27, en la noche de San Silvestre, y va a empezar esto que les había mencionado anteriormente, sentar base en Concepción del Oro y pues bueno, cortar todas estas vías férreas y cortar la comunicación y ellos volver a organizarse. Para esto había un mayor que se llamaba Juan Silva. Juan Silva va a perder la vida en este enfrentamiento en Concepción del Oro. Y a la vez, algo curioso, es de que Juan Silva tenía amistad con Eulalio Gutiérrez, ¿sí? El presidente de la Convención de Aguascalientes. Igual no sé si tuvo algún asesoramiento para descarrilar trenes y todo, pero lamentablemente no pudieron llevar a cabo este tipo de acciones que eran las más necesarias para detener al Estado en esa cuestión. El 3 de enero del 27, Antonio Acuña va a andar él se va a dirigir para el sur del municipio de Saltillo, recolectando brazos más que nada que entraran a la lucha.
Posteriormente le va a tocar un enfrentamiento a él en la cuestión del Huachchil, donde andaba ahí y las pocas personas que lograron entrar al movimiento con Antonio Acuña se van a replegar. Se van a replegar y van a estar escondidas o van a salir algunos del país posteriormente, pero van a andar aquí en las serranías de la Sierra de Arteaga. El 3 de enero comienza también el levantamiento en Parras de la Fuente. Aquí la cuestión de que estas fuerzas van a estar algunas preparadas y otras no van a estar preparadas. Unos sí van a tener una instrucción militar porque ya venían de la revolución o tenían conocimiento de las armas y contaban con guerrilleros por lo menos o parque suficiente para un breve periodo. Pero bueno, los que van a ser unos cristeros más de la ciudad, que va a ser el grupo de Saltillo, va a perder a los pocos días. El grupo de Parras de la Fuente va a lograr tener la plaza por un par de días hasta que se enteran sus vecinos de Torreón, esta parte del complejo militar, y va a regresar a Parras para intervenir y dar persecución a los cristeros de Parras de la Fuente. Pero bueno, va a caer el movimiento de Parras de la Fuente a los pocos días, el 10 de enero, si más no me equivoco. Un grupo de 10 personas va a ser apresada en el cañón de la Cachetada y van a ser presas y ya como estaban dentro de esta cuestión del conflicto armado y a algunos se les confiscaron armas y caballos, van a ser apresados y fusilados. Esa era la cuestión. Tenemos de que se fusila a la gente de Parras el 10 de enero y 3 días después, el 13 de enero, es apresado Antonio Acuña Rodríguez y Teodoro Segovia cerca del Huachichil, pues más adelantito en el Cedrito, donde van a ser fusilados estas dos personas. Se le encontró un maletín a Antonio Acuña con panfletos sobre el conflicto, o sea, la cuestión que estamos viendo que era integrante de la Liga y de la ACJM, y pues se le va a fusilar. Luis Cadena, otro integrante de la cuestión de Saltillo, era una persona que tenía más experiencia al parecer y él siguió dando su lucha con un pequeño número reducido de personas en las serranías de Arteaga. Se le va a apresar en mediados de junio del 27 y pues se le va a dar la opción de salir del país y no la desaprovechó y se fue del país, a lo que tengo entendido y lo que dicen en los diarios. Una foto de Antonio Acuña que viene en el libro del padre Lauro López Beltrán, un gran libro sobre el conflicto religioso que recolectó gran material fotográfico como documental. Y bueno, este es un mapa de los combates que se dieron aquí en la región del sureste de Coahuila. Tenemos el enfrentamiento en Parras, claro, aquí en el centro, que viene siendo el de Concepción del Oro, muy al sur, ahí en Zacatecas, y aquí donde se fue el enfrentamiento en el Huachichil, donde se dieron algunos muertos y algunos escapes, y el fusilamiento posteriormente de Acuña y Teodoro Segovia en el Cedrito, la capital. Como podemos ver, sí era una distancia muy larga, pero bueno, era lo que era una extensión que pues bueno, se la recorrieron en cuestión de días, si atravesaban por serranías y no querían ser descubiertos. Una foto de Antonio Acuña nuevamente. Aquí una parte de su tumba. El padre Rodolfo Escobedo logró encontrar esta fotografía, muy buena. Y bueno, una pequeña semblanza que se encontró en el siglo de Torreón del fusilamiento de Antonio Acuña. Una de las últimas palabras que dice fue de que dice a las personas que lo van a fusilar, ustedes son soldados del gobierno y yo soy soldado de Cristo Rey. Cristo Rey va a ser una palabra muy célebre que van a emplear todas estas personas que dieron su vida
a partir de esta causa. También los mártires conocidos de Parras, aquí que ellos van a ser esta pequeña fuerza que se realizó en esa región. José Rodríguez, Francisco Guzmán, Plácido Arciniega, Francisco y José Fantos, los hermanos Fantos que vemos aquí abajo en la foto, Antonio Muñiz, Juan Silva, Dolores Rodríguez, Bernardo Morales e Isidro Pérez. Aquí la cuestión es de que Isidro Pérez, quien fue también fusilado con sus compañeros en este grupo de levantados en armas, él va a sobrevivir a la serie de disparos que se hicieron. Aún así, después de hacerse el fusilamiento, se les tenía que hacer el tiro de gracia que era en la cabeza, y él, al levantar su mano, se menciona que tenía un anillo, y al querer tapar los ojos, pues logró dar la bala en el anillo, y pues bueno, le quedó una herida que le quedó para toda su vida, pero logró vivir después de esta suerte que tuvo de recibir un balazo en la cabeza. A los días hay algo de notarse que llama la atención, que hay un fusilado muy jovencito, para mi parecer, o sea, de 16 años, que era Antonio Verastegui, también miembro de este grupo de la CJM, ahí en la ciudad de Parras. Aquí la cuestión, todavía en 1927, va a ser de la expulsión de algunos prelados también que se van a dar. El obispo de la ciudad de Saltillo va a ser apresado con otro grupo de obispos y mandado al exilio. Pero bueno, ese fue el primer exilio del señor Echavarría. Bueno, es un recorte del periódico donde se dio un descarrilamiento de un tren en agosto de 1927. Este descarrilamiento se da por parte de un grupo cristero que va a ser muy fuerte de allá de Jalisco, de la región Jalisco-Michoacán. Y este asalto al tren fue porque se sabía que transportaba dinero. Este asalto, lamentablemente, fue como consecuencia de que se apresó al líder de Guadalajara de la Unión Popular, Anacleto González Flores, y unos compañeros, los hermanos González Vargas y otro muchacho que se me fue ahorita su nombre, que es Luis Padilla, sí, Luis Padilla, que pertenecían a la Unión Popular, y fue algo muy terrible para la cuestión de la sociedad de Guadalajara, tanto que se enteraron los jefes del movimiento cristero de allá de esa región y decidieron asaltar este tren. El tren iba cargado, como les decía, con pesos oro de la época, y pues hicieron de un gran botín para impulsar este movimiento todavía, seguir dando guerra. Y lamentablemente hubieron bajas, y viene siendo de algunos pasajeros que se encontraron en dicho tren. Por esas cuestiones se van a apresar a estos 5 prelados, que viene siendo el arzobispo de la Ciudad de México, el arzobispo de Michoacán, el obispo de Cuernavaca, el de Saltillo y el de Aguascalientes. Los 5, y bueno, aquí una foto de Chiapas, por ejemplo. Ya esta foto es en el exilio, donde van a estar pues ya en San Antonio, Texas, a la cuestión de días del acontecimiento del tren, de la barca. Eso es el 23-24 de abril del 27. Aquí vemos una fotografía de los obispos en su destierro, en este segundo destierro que tuvieron. Recordemos, el primero es mencionado como el de la revolución que se da. Y bueno, aquí vemos en mejor calidad. Ahí está con el círculo rojo el obispo de Saltillo. Esta fotografía viene siendo del libro del padre Lauro López Beltrán.
y vemos ahí algunos: Pascual Díaz y Barreto, Leopoldo Ruiz y Flores, Mori del Río. Aquí otra cuestión, otro cristero que va a ser muy famoso porque en la cuestión de una entrevista que va a realizarle el doctor Jan Meyer cuando estaba haciendo su tesis sobre la cristiada, va a lograr él en este periodo de 60s y 70s lograr entrevistar a cristeros y agraristas que pertenecieron ambos a este conflicto como parte y bueno, como parte de lo de aquí de Saltillo. Felipe Grondo fue alguien que entró en batalla aquí en la ciudad de Saltillo, en lo que viene siendo los acontecimientos de la lucha de Concepción del Oro y de Huachchil, pero él va a ser apresado posteriormente hasta agosto de 1928. Esto no lo sabía y me lo topé cuando estaba revisando los diarios del siglo de Torreón. En agosto del 28 es aprendido Felipe Grondo. Utilizaba un alias con el que se llamaba José Cibrián en la ciudad de Torreón. Fue apresado ahí como que iba a recoger un paquete en la oficina de correos. Él y otra persona fueron apresados en ese entonces. Fue llevado a la capital de México y después se le llevaba a las Islas Marías. Algunas personas que se encontraban implicadas en apoyar de X o Y manera al conflicto religioso eran apresadas y llevadas a este complejo penitenciario del Pacífico. Pero bueno, se desconoce el año de regreso de las Islas Marías, pero lo más posible de esto es que haya sido en 1929 cuando se hacen los arreglos, porque parte de los arreglos era liberar a todas las personas que habían sido capturadas durante el conflicto religioso. En 1928 vamos a tener lo del asesinato del presidente electo Álvaro Obregón, el 17 de julio del 28. Y bueno, pues Obregón, por su parte, cuando pensaba regresar al gobierno, o nuevamente, ya había entablado diálogo con algunos prelados del extranjero, mexicanos, que se encontraban en el extranjero. Pero pues bueno, no se llegó a concretar que estuviera como presidente Obregón. Aquí una figura importante va a ser la de Dwight W. Morrow, que va a ser el embajador de los Estados Unidos aquí en México. Él va a encargarse de conformar poco a poco los arreglos para que se dieran, él y la ayuda de otros prelados extranjeros y los dos que van a terminar firmando los arreglos, sobre todo Pascual Díaz y Barreto y Leopoldo Ruiz y Flores. Bueno, las soluciones del conflicto se va a dar ya en el periodo conocido como el Maximato, con la figura de Emilio Portes Gil, presidente de 1929 al 30, y esta solución se va a dar el 21 de junio de 1929. Para esto, algunos obispos no sabían, incluso el señor Echavarría menciona en unas declaraciones en periódico de que él no sabía cuáles fueron los términos en que quedaría Leopoldo Ruiz y Flores, que viene siendo este señor aquí vestido con traje negro, y Pascual Díaz Barreto. No se supo, pero ya se les habían dado la instrucción de que estos obispos en el extranjero podían regresar a sus diócesis. Y bueno, este es el anuncio del informador. Oficialmente se llegó a un acuerdo. Pues bueno. Y el del siglo de Torreón, forma en que acortóse la reanudación de los cultos. Bueno, ¿qué pasó aquí en Saltillo? La cuestión de que se va a tener que reestructurar la cuestión de los párrocos. Igual algunos regresaron que se encontraban en el extranjero, como también otros religiosos, o simplemente también salieron de los escondites que tenían con algunas familias de las ciudades. Aquí se menciona esta lista, que es muy interesante ver toda la distribución de esos sacerdotes que existieron en la diócesis de Saltillo.
Tenemos aquí Epifanio Campo en Allende, Martiniano Ruiz en Musquis, Esteban Suárez en Sabinas, Buenaventura Costa en Agujita, Domingo Rico en Candela, el padre Román Blanco de Monclova, Vicente Feabundis en Ramos Arizpe, José Ávila en General Cepeda, Prudenciano Villalobos en Parras de la Fuente, Isaac Pérez, en la Hacienda del Rosario, José María García Siller en la Parroquia de Guadalupe en Torreón, el Francisco de Paula Garza de San Pedro, José Alonso Rodríguez en Matamoros, Lucas Cervantes en La Concordia y Juan Chávez en El Coyote. Claro, el obispo también va a regresar y él va a estar aquí en la capital del estado. Aquí tenemos la cuestión de Saltillo, que va a ser el cura José Concepción Robles, que va a estar encargado como de la Catedral de Santiago, Eutimio Cadena como encargado de San Esteban, Pedro Jiménez, rector de San Juan Nepomuceno, y el cura Moisés Quintanar, que va a seguir siendo rector del Santuario de Guadalupe. Bueno, creo que sería todo por el momento de mi parte. Ya podríamos tener otra charla, porque este tema sí da para mucho y la verdad sí es algo muy, muy, muy complejo. Podemos verlo de distintas formas. Digamos, para la ley Calles también se aplicó de que se formaran juntas vecinales conformadas por, obviamente, vecinos cercanos a las parroquias que conformaron estas juntas, y estos vecinos tenían que cuidar de los templos en ese entonces. Los archivos cerraron en ese entonces, o sea, no hubieron registros de bautismo en ese entonces, todo hacía clandestinamente. Pero bueno, esas juntas vecinales van a ser listados de las cosas que tenían en las parroquias, desde las bancas hasta las sillas y infinidad de cosas, cuántos crucifijos había, la estación del Via Crucis, cuántas había, cuántas contaba el templo, cuántas pinturas había, cuántas esculturas de santos había, en infinidad de esta cuestión. Algo muy rico que puede ayudar a la comprensión de estos bienes que tenía la iglesia en ese entonces. Estas juntas vecinales, por ejemplo, también van a generar un cierta imagen de que solamente católicos iban a pertenecer a ellas, pero no, algunas gentes era al azar esta designación, porque también en el archivo municipal hay una mención de que personas del grupo de protestantes iban a tener un templo a su cargo, pero ellos dijeron que no iban a aceptar dicho cargo debido a su religión y no querían más que nada tener un malentendido con las personas católicas. Y bueno, para terminar, ¿qué les podría decir? Que bueno, la ley no cambió estos acuerdos. La ley no cambia, pero se tolera. Se van a tolerar estas cuestiones de iglesia-estado. Van a tener que vigilarse y va a seguir así hasta 1994, en que se da final esta ley Calles. Ya conforme pasaron los años, ya no se fue aplicando de manera rigurosa, pero aún así van a haber conflictos entre 30 que van a originar una segunda cristiada, por así decirlo, del 33 al 38, pero va a darse más que nada en los estados de Durango, norte de Jalisco. Y bueno, aquí en Coahuila no hay antecedentes de esta segunda cristiada que se haya dado, pero sí de este principio e intento de cristiada. Nuevamente, las fuerzas que quisieron dar guerra aquí en Saltillo y en las afueras no pudieron por la falta de equipo, de armamento y tanto de táctica militar que carecieron estas personas. El obispo va a estar muy atento a las cuestiones de la diócesis, pero en esta cuestión del conflicto religioso no hay
algo descrito como que haya apoyado o estado en contra de este conflicto armado y sobre todo de qué hechos pasaron en nuestra ciudad o en alrededor. Finalmente, el gobierno va a seguir en lo suyo, no va a hacer tanto caso a la iglesia y sí va a dejarla de lado, pero bueno, hubieron algunas personas que sí tuvieron esa pequeña rencor en contra de algún prelado y algunos sacerdotes. Bueno, sería de mi parte todo por esta conferencia. Cualquier información que ustedes tengan me sería de gran ayuda para completar mi tema. Y posteriormente, si gustan, al hacer algunas preguntas, el maestro Miguel Ángel puede darles mi correo electrónico. Muchas gracias por su tiempo. Espero que tengan buena noche. Saludos.